Hola, un abrazo afectuoso. Les habla Álvaro Vélez y hoy les garantizo que verán historias inolvidables de ese universo al que acudimos constantemente a recoger los sucesos insólitos que le ocurren a la gente como nosotros. De Buenaventura, un puerto en el Pacífico colombiano, a la NASA en los Estados Unidos. Grande no solo en estatura, sino en nobleza. Les hablo de un personaje desconocido en su país de origen, pero sin duda uno de los científicos más importantes del mundo. Es el doctor Raúl Cuero, un talentoso microbiólogo e inventor colombiano especializado en biogénesis, quien cuenta ya con cerca de 20 inventos patentados y en proceso. Es presidente de la Fundación Parques de la Creatividad, con sede en 5 países de 3 continentes. Él considera que esa es su mejor invención porque capacita a jóvenes estudiantes para convertirlos en los inventores que el mundo necesita. Entre ellos, un equipo líder en biología integrativa, invitado a la Conferencia Científica Mundial. Aquí están porque seguro ustedes los quieren conocer. Raúl Cuero es como una de esas plantas que le impusieron su hechizo y a las que quiso dedicar su ser. Rebosante de vida exterior e inquietante por dentro, por brotar de su esencia las sustancias divinas que confieren salud. En esa instancia de los hechos gloriosos habita hoy el hombre que se vio crecer en ranchos de Bareque a mediados del siglo XX, cuando surgió a la vida en el puerto hirviente y húmedo de Buenaventura, al arrullo de otra familia humilde como casi todas las del Pacífico colombiano. Limitaciones, afanes y austeridad que detonaron su ingenio hasta llevarlo al nivel más alto de la investigación en microbiología y biogénesis, donde es entendido como uno de los más grandes científicos del mundo. Cuando yo estudiaba y me graduaba, era difícil lograr un empleo. Entonces por eso dije, bueno, aquí si nadie me emplea, yo tengo que crear algo que la gente lo necesite. Y eso hice. Y fue muy interesante porque eso fue lo que también me llevó a Estados Unidos, una invención. Y allá hice más invenciones, me becaron, allá hice más invenciones para otras personas. Y bueno, me convertí en un inventor antes de ser inclusive científico. Hoy que en Estados Unidos es reconocido como el científico hispano más importante de 2013, no puede menos que recordar su paso por aulas en ruinas, donde incubó su pasión por las ciencias naturales y de las que era arrojado en la tarde a las calles violentas, donde los hombres feriaban sus vidas por un trozo de poder en reductos de delincuencia común, narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo. La dicha de ser niño y de crecer ensombrecía en nubes de exclusión y racismo que debió combatir con su apego al baloncesto y el arma de sus 1,95 de estatura, así como con las mejores calificaciones en la escuela número 1, en el Ignacio Rengifo y en el Colegio Pascual Andagoya de Buenaventura. Lo demás fue encontrar la forma de estudiar en la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali, donde hizo crecer una planta parásita hasta los 13 centímetros, lo que llamó la atención de Prairie View de Texas, una de las más prestantes universidades del mundo, donde logró convertirse en doctor. Los reconocimientos que recibe hacen que la NASA concentre su atención en él. Una espiral en ascenso que no habría existido si la abuela Petrona no lo hubiese contagiado de su particular asombro por el mundo de las plantas. El diálogo de hoy es con uno de los padres de las neurociencias, el neurocirujano Rodolfo Llinás, quien acaba de recibir la medalla de oro, máxima distinción del Consejo Superior Español de Investigaciones Científicas, por sus aportes al conocimiento del funcionamiento cerebral. Bogotano de 77 años, radicado en Estados Unidos, Llinás ha dedicado su vida a investigar materias tan complejas como la definición de la función del cerebelo desde una perspectiva evolutiva, la caracterización de las propiedades intrínsecas de las neuronas y ha formulado la teoría según la cual sitúa la conciencia en el diálogo entre el tálamo y la corteza. Este investigador de la Universidad de Nueva York
Estuvo en Colombia el pasado mes de octubre en el encuentro Cerebro, Mente y Agua para Cundinamarca. Ha publicado más de 400 artículos. Participó como invitado principal en la cuarta Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología y en la Semana Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación. El acreditado científico en los que plasma sus indagaciones y revela hallazgos sobre los enigmas de la mente. Su libro El cerebro y el mito del yo, publicado en el año 2005, con prólogo de Gabriel García Márquez, es su principal pieza de divulgación científica y la obra más conocida. El cerebro es, según Ginás, un sistema cerrado, perforado por los sentidos. Como humanos, dice Ginás, somos animales cerebrales. Dirigió el programa del Grupo de Trabajo Científico Neurolab de la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos. Es miembro de la Academia de la Ciencia Francesa desde el año 2002. Miembro de la Sociedad Filosófica Estadounidense a partir de 1996. Recibió la medalla de oro Albert Einstein en Ciencias de la UNESCO en 1991. Ha publicado más de 400 artículos y ha sido candidato al Premio Nobel de Medicina por sus adelantos contra la cura del cáncer, gracias a su teoría de descomposición del agua. Este diálogo con Rodolfo Ginás, conducido por el periodista Óscar Bustos, nos adentra en el mundo del cerebro, por el que este hombre excepcional fue motivado desde su infancia, tanto por su abuelo Pablo Ginás, pionero de la psiquiatría, como su padre, Jorge Ginás, quien realizó la primera operación de corazón abierto en Colombia. Jorge Reynolds se inventó hace 57 años un aparato que se conecta al corazón para que bombee la sangre al resto del cuerpo de manera rítmica y constante. El primer marcapasos era del tamaño de una nevera y está a punto de crear el que sería el marcapasos más pequeño del mundo, más pequeño que la mitad de un grano de arroz. Es un invento tan indispensable que se han instalado en el mundo más de 78 millones. Federico Benítez le tomó el pulso a este ingeniero del corazón. Principié a hacer ensayos con el doctor Alberto Bejarano Laverde de un sistema electrónico de estimulación. Un día llegó al departamento de electrónica de aquí de la clínica y me dijo, ha llegado un paciente de Guayaquil que no hay nada que ofrecerle y lo único es un marcapaso. Ha hecho 3 paros y entonces alistemos el marcapaso para podérsele hacer la implantación de los electrodos. Yo estuve en total desacuerdo porque no teníamos ninguna referencia, era un ensayo total. Me convencieron en que pues no había nada que hacer y el sacerdote por su lado prácticamente me eximió de que me fuera al infierno si él se moría. Él es Jorge Reynolds Pombo. Tiene 79 años y todavía se acuerda cómo en 1958 le salvó la vida al sacerdote ecuatoriano Gerardo Flores. En 57 años ya son casi 78 millones de corazones que laten gracias a que Reynolds se arriesgó a ensayar en una persona el marcapasos. Fue una genialidad que apenas estaba en periodo de prueba y a medio armar, pero la urgencia con la que llegó el sacerdote a Bogotá hizo que Reynolds se arriesgara a ensayar el prototipo en el que él trabajaba en el corazón de un ser humano. Implantamos el marcapaso, hubo un éxito, murió a los 104 años y vivió 18 años con marcapaso. Así se implantó en Bogotá, Colombia, y con tecnología totalmente nuestra, el primer marcapasos en el mundo. Todo fue obra de Jorge Reynolds Pombo, un ingeniero electrónico que se obsesionó con el corazón y revolucionó el mundo de la medicina. ¿Cómo fue esa primera intervención? Una cirugía muy larga, comenzamos más o menos a las 3 de la tarde, terminamos a las 12 de la noche. No había referencias de cómo había que hacer toda la intervención de la colocación de los electrodos. Así es que esto fue más que todo intuitivamente que se fue viendo. ¿Cómo funcionó ese primer marcapasos? Porque era externo, ¿no? Se sacó por una parte lateral del paciente y ahí se conectó al marcapaso.
Era una idea genial, pero poco portátil. Pesaba casi 50 kilos y para transportar el marcapasos tocaba usar un carrito de carga. Además, tenía que estar conectado a una batería de carro para que pudiera funcionar. El primer paciente duró 1 año hospitalizado porque era casi imposible salir de la clínica. ¿Cómo se cargaban esas baterías en esa época? Fue uno de los grandes errores que tuvimos, que no pensamos que la batería había que cargarla. Entonces, la única solución que teníamos era los carros, 2 carros que había en la clínica que eran de 12 voltios, carros europeos, porque el común y corriente eran 6 voltios, los carros americanos. Entonces teníamos que utilizar los carros para poder cargar las baterías. La primera instalación del marcapasos fue solo el inicio de la investigación del Dr. Reynolds. En solo 6 años, y gracias a la aparición de transistores, este invento pasó de pesar 50 kilos a medir el ancho y largo de una caja de cigarrillos. De transportarlo en un carrito de carga, los pacientes pasaron a colgárselo en el cuello con un lazo y finalmente pasó a implantarse a través de cirugía ambulatoria. Hoy día un marcapaso es aproximadamente el tamaño de 3 monedas de 1.000 pesos. Una operación y un aparato que salvan vidas a diario. ¿Cuántos prototipos de marcapaso ha diseñado usted? Yo creo que fácilmente más de 150. Toda clase de ideas diferentes, absurdas, lógicas, absurdas en el momento que se hicieron, con una lógica después. Así es que el mundo de la investigación ha sido totalmente continuo. Se empiezan a fabricar acá en Colombia, ¿no? Sí, comenzamos una fábrica de marcapasos en la cual hicimos alrededor de 2.800 marcapasos. Muchos de ellos fueron los primeros que se implantaron en varios países del mundo. En esa época, cuando caminaba por los pasillos de la Universidad Nacional con el título de ingeniero y el alma de médico, todos se burlaban de él. Sin embargo, a este bogotano le rondaba en la cabeza la idea que controlaría para siempre las arritmias del corazón.